Eficiencia, vamos a ver un video. Simplemente a título introductorio, a veces no hay que confundir eficiencia con eficacia, ¿no? Eficacia es lograr el objetivo que nosotros queremos. Eficiencia o una buena eficiencia es alcanzar ese objetivo con el menor gasto de recursos posible. Ahí es donde tenemos que apuntar en todos los aspectos, en los diferentes tipos de eficiencia que vayamos a tratar. El objetivo es justamente que la eficiencia sea lo más alta posible, no solo eficaz, logrando quemar, sino hacerlo en forma eficiente. Dentro de las eficiencias en nuestra actividad vamos a encontrar diferentes tipos de eficiencia, y esto es algo que a veces se presta a la confusión. Mencionamos la eficiencia de la combustión, la eficiencia térmica, la eficiencia del artefacto y la eficiencia del sistema. Durante esta unidad vamos a describir y explicar qué es cada una de estas eficiencias para tratar de aclarar estos puntos, cuál es cada una de ellas. Bueno, eficiencia de combustión es el cociente entre lo que yo realmente quemo y lo que yo estoy pretendiendo quemar. Es decir, si yo meto un 100% de combustible, pero logro quemar nada más que el 90% de combustible, voy a tener una eficiencia del 90% de combustión. Eso es eficiencia de combustión, insisto, muchas veces se confunde. Esto no es lo que se mide con el analizador de gases portátiles. Para calcular esto lo que tendremos que hacer es medir el combustible sin quemar, medir el monóxido, medir monóxido de carbono, medir el hidrocarburo sin quemar, calcular cuánto es eso, y lo podemos hacer a lo que no estamos quemando, se lo restamos a lo que pretendíamos quemar, lo dividimos sobre lo que pretendíamos quemar, y eso es la eficiencia de combustión. Básicamente la eficiencia de combustión. Y en realidad en la práctica, aunque parezca mentira o parezca grosero lo que voy a decir, en la práctica a nosotros no nos debería importar mucho. ¿Por qué no nos debería importar mucho? Que parece una grosería lo que estoy diciendo. Porque en la práctica nosotros decimos que por cuestiones ambientales estamos limitados a que el monóxido sea menor a 100 miligramos por metro cúbico o 100 ppm en algunos casos, dependiendo de las normas. Eso es un valor muy pequeño en realidad. Si nosotros cumplimos con las normas ambientales con tener valores menores a 100 ppm de monóxido, la eficiencia de combustión en todos los casos va a ser superior a 99,99%. Entonces, ¿tiene sentido ponernos a calcular esto? Y vamos a llegar a determinar que es 99,94, 99,95. No tiene mucho sentido ponernos a calcular esto si estamos con valores inferiores a 100 ppm. El valor de rendimiento que te dan los textos, por ejemplo, de combustión. Ahora vamos. No es este. No es este. Pero se entiende lo que es rendimiento de combustión, es esto. Eficiencia de combustión. Eficiencia térmica. ¿Qué es la eficiencia térmica? Es el cociente entre el calor absorbido por el sistema térmico y el calor aportado por el combustible. Y en este caso, el analizador portátil en texto es el rendimiento que te está dando. Que tampoco es el rendimiento del artefacto o de la caldera. Por eso antes les mencionaba cuáles eran los diferentes tipos de eficiencia. Esta es la eficiencia térmica. Esto mismo se puede llegar a calcular como calor aportado por el sistema de combustión menos las pérdidas en la chimenea dividido el calor aportado por el sistema de combustión. Lo que hace el texto es medir las pérdidas de calor en la chimenea y en función de eso calcula cuál es la eficiencia. El analizador portátil, el texto es una marca, perdón. También se mide la temperatura de los gases. Mide la temperatura de gases, exacto. Para calcular las pérdidas, mide la temperatura de gases. Básicamente, haciendo una esquemita, tenemos el sistema térmico, le estamos entregando calor. Estamos aprovechando calor, si fuese una caldera se transforma en vapor, si fuese una caldera de vapor, si no es agua caliente o un proceso que está fundiendo metal.
y por la chimenea estamos teniendo pérdidas. Entonces el calor netamente transferido dividido el calor aportado, que es el poder calorífico, por el caudal de combustible, multiplicado por 100 nos da la eficiencia térmica. Otra forma de calcular la eficiencia térmica es asumiendo que tenemos el 100% de máxima eficiencia, restado lo que no estamos aprovechando, que son las pérdidas. Justamente como les decía, calculando las pérdidas que hacen los analizadores portátiles, se calcula la eficiencia térmica. Este es el método indirecto y este es el método directo. Método directo de cálculo de la eficiencia térmica, método indirecto el cálculo de la eficiencia del método indirecto para el cálculo de la eficiencia térmica. PC y GC. Poder calorífico, caudal de gas, caudal de combustible. O sea, el calor que nosotros estamos entregando. Este es el calor que estamos aprovechando, que se transformó en vapor o se trasladó al metal si era una fundición. Y esto es lo que nosotros le entregamos, el calor a través del combustible. ¿Se entiende? ¿Qué pasa ahí con el directo? Normalmente es algo más complicado medir esto. El calor transferido no es tan simple de medir. Y entonces normalmente no se utiliza el directo. Se utiliza para medir la eficiencia térmica, lo más simple es medir el indirecto, utilizar el método indirecto. Hoy en día, como decíamos, metes el analizador portátil y te lo está midiendo, te lo está calculando. ¿Entiendes? Eficiencia, eficiencia del artefacto es similar, pero no es lo mismo a la eficiencia térmica que veíamos antes. Se le agregan otras pérdidas, como ser las pérdidas por radiación o pérdidas por purgas, si fuese una caldera. Entonces, la eficiencia del artefacto tiene que contemplar, aparte de lo que estamos midiendo con el analizador de gases, las pérdidas que estamos teniendo nosotros por radiación hacia el exterior de calor. La caldera o el horno está irradiando y perdiendo energía, y esa pérdida de energía son otras pérdidas que estamos teniendo. A veces cuando hay purgas de agua, esa purga de agua nos está llevando agua caliente y eso está perdiendo también energía, es energía que no estamos aprovechando. Esas otras pérdidas se restan a de la eficiencia del sistema térmico y tenemos la eficiencia del artefacto. Normalmente en una caldera, en un horno puede llegar a ser mayor, pero en una caldera no son superiores al 2 o 3% las pérdidas por radiación y por purga. Muchas veces en la práctica, para sacar algo preciso, hay que hacer el cálculo del método directo. Como es mucho más rápido hacerlo de esta forma, lo que se hace es estimar las pérdidas por radiación y se utiliza el método indirecto. Las pérdidas, la eficiencia del sistema va a estar dada por el cociente entre el calor aprovechado y el calor aportado por el quemador más otras energías aportadas. ¿Cuáles son esas otras energías aportadas? La energía eléctrica del ventilador, por ejemplo, las bombas de agua de nuestra caldera, si hay un tiro inducido, el ventilador tiro inducido. Entonces, si nosotros queremos sacar la eficiencia de todo el sistema, es considerando la totalidad de la energía aportada. Estamos entregando el calor del quemador más otras energías que estamos consumiendo. Estamos gastando en nuestro ventilador, en nuestras bombas. Todo lo que quieras. En el caso de energías, Sí. energías aportadas, ¿valdría en el caso de una caldera el precalentamiento del agua de carga?
Si lo estás haciendo el precalentamiento, es una buena pregunta, si ese precalentamiento lo estás haciendo con un elemento ajeno, por ejemplo inyectándole vapor, que a vos te costó conseguir eso, sí lo tenés que O sea, considerar. el recuperador de vapor del condensado, por ejemplo. A ver. Humo no. Si tiene humo, no. Si el humo te tendría que fumar, si no te lo estás limpio. Tengo que sacar las pérdidas. Un perdido. Tenemos esquemáticamente el quemador, la caldera, la chimenea. Si nosotros acá metemos un economizador y estamos precalentando el agua acá y estamos considerando la eficiencia de todo esto, no la meto acá como cociente lo que le estoy aportando al agua, no me interesa. Ahora, si yo antes de esto, a lo mejor acá tengo un tacho donde tengo el agua, acá está la bomba que está succionando de acá, y yo este tacho lo estoy calentando inyectándole vapor, sí tengo que considerar la energía que le estoy agregando al agua acá, para calcular la eficiencia de todo el sistema. Y en el caso que recuperás los condensados, hay industrias Eso lo estás recuperando, no es algo que te viene de arriba, no le estás aportando calor, no lo estás calentando el específicamente. retorno de la producción. Claro. Sí, pero el consumo de vapor sí, eso lo está generando. Sí, el consumo de vapor sí. Si yo le inyectara vapor sí. Hay que ver si se compensa o no. Depende de la eficiencia que tenga ese calentamiento. Pero en definitiva lo que se apunta es saber cuánta energía yo necesito o cuánta energía estoy aprovechando. Si estoy aportando energía, la tengo que computar. Básicamente, para calcular la eficiencia del sistema por el método indirecto se hace imposible, digamos, ¿no? No podemos llegar a determinarlo por otras pérdidas. Se hace complejo. Entonces se utiliza el método directo. Veamos ahora un ejemplo de la eficiencia de una caldera en el concepto de artefacto, como para que se entienda un poco más. El calor aprovechado dividido el calor aportado por 100 es el método directo, y el calor, el método indirecto es 100% menos las pérdidas, menos, como les decía antes, el 2 o 3% de la eficiencia. En el caso del método directo va a estar dado por el caudal de vapor multiplicado por la diferencia de entalpías dividido el poder calorífico por el caudal de combustible multiplicado 100. Eso nos da por método directo el cálculo de la eficiencia del artefacto o de la caldera. Únicamente como artefacto, no como sistema. Acá tenemos las unidades. Obviamente, bueno, acá están en kilojoules, pero puede llegar a hacerse en kilocalorías, utilizando kilocalorías también en las entalpías, ¿no? Con respecto al poder calorífico. Sí. ¿Cuál usarlo? ¿El superior o el inferior? Buena pregunta. Si usamos el superior, el resultado que nos va a dar es la eficiencia referida al poder calorífico superior. Si usamos el inferior, nos va a dar la eficiencia referida al poder calorífico inferior. Y era lo que hablábamos en una de las primeras unidades, que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿se acuerdan? Sí, pero como criterio lo que usas en el superior es cuando vas a una recuperación. Todo depende del cálculo que uno pretenda hacer y cómo lo pretenda estimar. En realidad, para qué lo necesitamos va a depender. Claro. ¿Cómo es? Son convenciones. Uno o el otro. El superior. En la normativa, cuando nosotros presentamos la documentación, cuando ustedes presentan la documentación, tendrían que referirlo al poder calorífico superior. Pero acá estamos hablando de la eficiencia del artefacto, que no... Igualmente, si nosotros tenemos que pasar del cálculo de la eficiencia en función del poder calorífico superior y tenemos nada más que la eficiencia del poder calorífico inferior, es simplemente multiplicar por el cociente de los dos poderes caloríficos. Claro.
De esa fórmula calculan una o el otro. Básicamente